Como por arte de magia, el Inter regresó a una final de Champions, a meterse en la élite del fútbol europeo, luego de, bueno, finiquitar su serie, su eliminatoria ante el Milán, prácticamente sin despeinarse, por un global de 3-0. Con Barak Feber, Fernando Palomo y Toño Valle vamos a revisar lo que nos ha dejado este partido. Toño, arranco contigo, porque fue definido con un gol de Lautaro Martínez en el minuto 74, un 1-0 bastó en el Giuseppe Meazza. Exacto, Caro, gusto saludarte y obviamente también a Barak y a Fer. Sí, la imagen con la que nos vamos a quedar va a ser con Lautaro, ¿no? Festejando y viendo hacia la tribuna y recibiendo todo el amor y todo el cariño de la gente. Pero creo que con lo que nos tenemos que quedar, no sé, esa va a ser la imagen que aparece en las portadas y cuando se cuente la historia, bueno, pues si hay una foto va a ser esa, pero nos quedaremos, creo que más allá del gol de Lautaro, ¿no? Más allá de lo que hace el Inter, nos vamos a quedar, me parece, con la pasividad del Milan, ¿no? La forma como terminó cayendo un equipo contra su odiado rival en una instancia como semifinales de Champions, minutos 70, la cosa parecía bastante tranquila todavía, ¿no? Daba la impresión que no entendía el Milan, que tenía que hacer 2 goles más pues para tratar de estar en la final, ¿no? Y creo que la pasividad rosonera va a ser con la que nos vamos a quedar. Se entiende que en este deporte, pues no todos ganan, ¿no? De hecho, son más los que terminan perdiendo que los que terminan ganando, pero que a lo largo de 180 minutos y especialmente en estos últimos 90 minutos, nunca realmente se haya sentido una amenaza del Milan de poder arrebatar esa ventaja obtenida en el partido de ida. Creo que esa es la sensación con la que nos quedamos, ¿no? Está muy fresco todavía el recuerdo y la frustración de sentir que se pudo haber vivido algo con mayor intensidad, que se pudo haber vivido algo más emocionante, que se pudo haber contado otra historia, que se pudo haber caído de una manera diferente, pero el Milan no encontró las formas, no tuvo a Rafa Leao en la ida, sí lo tuvo en la vuelta, por momentos lo intentó Tonali, ¿no? Pero muy poco, y creo que ese es el sabor con el que nos quedamos, Caro, después de esta eliminatoria, como que el Milan realmente nunca entendió a las puertas de qué estaba y contra quién se estaba enfrentando, y bueno, eso nos terminó por decepcionar. Hacer ese ejercicio que sugiere Toño, Barak, ¿es quitarle mérito a lo que el Inter consiguió en esta eliminatoria? Porque al final sí. Es cierto, el Milan murió de nada. Sí, pero también colapsó ante un Inter que lo sofocó, ¿no? Un Inter que lo maniató durante 180 minutos y podemos irnos más allá en la Serie A y en la Copa Italia. Un equipo superior en todas las líneas y mejor trabajado y sobre todo en un mejor momento en la temporada. El Inter tuvo su curva de rendimiento bajo y agarró estas semifinales al alza, clara. Mientras que el Milan, por el contrario, había tenido un punto muy bajo por ahí de diciembre, pudo tener su mejor momento en contra del Napoli, aprovechando también las circunstancias con las que se enfrentó el Napoli al Milan en cuartos de final, que son similares a las que se enfrentó el Inter con el propio Milan, en la cuestión de la lesión de Leao, así como Osimhen se pierde los cuartos de final con el Napoli, Leao se pierde los cuartos de final con el Milan, y aunque vuelven los dos a la vuelta, ya no son ni Osimhen con el Napoli, ni Leao sus mejores versiones. Agrégale la lesión de Benacer en el partido de ida, y el Milan tampoco tiene tanta profundidad. Si Giroud está cansado porque tiene 30 y muchos años, casi 40, la opción es Origi, ¿no? Esa es la alternativa del Milan. No es un equipo que se haya reforzado en ninguna de sus líneas, al contrario, ha ido perdiendo, si acaso, futbolistas de peso, como el propio Çalhanoğlu, ¿no? Que acabó jugando en el Inter. Es un equipo, el Milan, que creo yo que rindió por encima de sus posibilidades durante ya varios años, y que ahora se encuentra con una realidad de que si se quiere mantener en la élite, entonces tiene que hacer muchos ajustes en muchas líneas. Pero sí es verdad que no se puede quitar mérito al Inter, aunque si vamos al sorteo, está claro que veíamos de inicio, ¿no? A un Bayern, a un Manchester City, a un Chelsea, a un Real Madrid de un lado, y sabíamos que aquel finalista del otro lado, sea quien fuera, ¿no? Incluso el Napoli, que venía muy bien, pero el Napoli o el Benfica o el Inter o el Milan iban a llegar sobre todo favorecidos porque en el camino no se iban a enfrentar a ninguno de los monstruos del otro lado de la llave, ¿no? Entonces sí se puede matizar este súper éxito del Inter por el nivel del Milan, por el nivel en general del cuadro que le tocó, pero es un premio al gran trabajo que ha hecho Simeone durante muchas temporadas, y a pesar de que ahora hablé de las carencias del Milan, también Inter tiene las suyas, pero las ha matizado mucho mejor.
Claro, por lo menos se terminó viendo que jugadores como Lautaro Martínez, como Lukaku han recuperado su instinto goleador, Varela en el mediocampo. Es decir, es importante, Fer, hablar del funcionamiento colectivo de este Inter, pensando que van a jugar la final de la Champions. Sí, un gusto saludarles. Es un Inter que, de nuevo, como dice Barak, encontró su mejor forma ahora, en el mejor momento. Además, hay muchos futbolistas armados también en un plantel que creo que profundizando el estudio de este equipo es también para ejemplificar el lugar al que han llegado con el sudoku financiero que han tenido que ejecutar en el camino del montaje de este plantel. Hay muchos futbolistas cedidos, el caso de Lukaku, por ejemplo. Yo creo que el mejor fichaje que pudieron hacer para esta temporada era retener a Lautaro Martínez, justamente. Muchos otros futbolistas que han llegado sin gran cartel y que han sido fundamentales en los partidos contra el Milan, en estos partidos que se han jugado contra el Milan y en los partidos anteriores también ante su rival de esta semifinal. Pienso en el caso de Acerbi, por ejemplo, pero hay Robin Gosens, que era fundamental en el Atalanta. Acá se ha tenido que luchar por un lugar en este equipo, ha reconstruido y en algún otro segmento de este canal de YouTube, Barak era quien lo decía también, hablaba de cómo futbolistas como Mkhitaryan o Çalhanoğlu han encontrado acá una reconstrucción de su carrera. El Inter era, me parecía también, no solo por momentos, sino por plantel, un equipo más completo que el Milan. Ya veíamos cómo en el primer partido se atascaban las opciones del Milan sin Rafael Leao, ya sin contar con él como en su mejor forma. Tampoco pudieron encontrarlo en este partido de vuelta, pero al Inter hay que darle muchísimo mérito sin pasar por la espectacularidad de otros equipos. Bueno, hay que fijarse nada más en el otro lado de la llave para encontrar variables espectaculares en esos dos conjuntos. El Inter llega con total merecimiento, gana cuando tiene que ganar, se enracha en el mejor momento de la temporada, se ha logrado meter ya de nuevo por mérito propio también a puestos Champions, que para ellos será fundamental para que el proyecto se pueda hacer cada vez más sólido. Solo hay que pensar cómo la temporada pasada creo que fueron 200 millones de euros los que se tuvieron que liberar en la plantilla para que pudiera el Inter entrar, hacerle cara o hacerle frente a esta campaña. Es un gran ejemplo, si bien no habría sido el equipo italiano que muchos pensábamos podía alcanzar la final de la Champions, ahí está, lo ha hecho entendiendo de qué se trataba el partido de vuelta, habrá dejado otras sensaciones también de fortaleza porque no dejó su mejor fútbol, pero hizo con el partido de vuelta lo que quiso, administrarlo jugando con el resultado global y no con el resultado del partido que estaba jugando en ese instante. Era la segunda mitad de un partido más largo que el que estaban disputando el día de ayer. Claro. Ahora, Lautaro Martínez, de tener un rol secundario en el campeonato de Argentina en la pasada Copa del Mundo, a tener un papel fundamental, protagónico. El argentino adelantaba un poco lo que podríamos esperar de este Inter en la final, ya sea contra el City o el Madrid, diciendo, después de jugar y ganar un mundial, que es lo máximo para un jugador, sabía que teníamos una oportunidad importantísima de estar en esta final de Champions y ahí estamos, sea cual sea el rival. Jugaremos como el último partido. Hemos llegado hasta el final y tenemos que dar el máximo. Y también nos esperamos que en ese partido trascendental, Toño, Lautaro tenga un papel más protagónico que el que tuvo para Scaloni en ese partido de final de Mundial. Sí, claro, porque de entrada en ese partido de final sabíamos que había perdido la titularidad, ¿no? Y ahorita pensando en una final de Champions sabemos que él va a ser el titular, ¿no? Después habrá que ver si es Dzeko o si termina siendo Lukaku el hombre que lo acompaña, pero de entrada llega con la garantía de que todo va a estar desde el arranque, a menos de que exista alguna lesión, que esperemos que por supuesto no sea el caso, ¿no? Pero ya llega en una condición diferente, llega en una situación distinta, ¿no? A tratar de demostrar en el día a día que merece la oportunidad de estar en el once inicial, a saberse un futbolista pues importantísimo, ¿no? Ayer con gafete de capitán incluyendo, o inclusive también en el tema del festejo, sintiéndose muy cómodo, un hombre que de pronto podría estar viviendo también sus últimos instantes vistiendo esta camiseta. Ya hablaba Fer de la importancia de retenerlo en esta campaña, pero basta abrir
cualquier página de internet en el tema de transferencias y de atacantes que pudieran llegar a ser cotizados por equipos importantes alrededor del mundo, y el nombre de Lautaro aparece, ¿no? Ligado al United y ligado, no sé, al Tottenham, o sea, o aparece ligado al Bayern, o sea, el nombre de Lautaro estará ligado en los próximos días, en las próximas semanas a equipos muy, muy importantes, y bueno, pues este juego, después de la final de la Copa del Mundo, será el más importante en su carrera, ¿no? Entendiendo el Inter que llegue quien llegue, no va a partir como favorito, pero entendiendo también que esto al Inter le importará un reverendo comino, ¿no? Y se sentirá más cómodo también sin sentirse víctima, pero entendiendo que pues la responsabilidad la tendrán a ellos y me refiero al rival, ya sea City o Real Madrid. Y bueno, pues ellos se sentirán cómodos entrando en esta situación, pero sí, muy diferente esta parte de cómo vive Lautaro Martínez en estos momentos, llegar a esta final con el conjunto nerazzurro a como lo hizo hace unos meses jugando con la albiceleste. Claro, ¿cómo podemos comparar a ese Lautaro con el de hoy, Barak? Lo que pasa es que ha sido una carrera de un futbolista todavía joven que no ha sido muy consistente comparado con los grandes delanteros de la época. Habría que comparar también a Lautaro con el Lewandowski de la edad de Lautaro, con el Benzema de la edad de Lautaro, con el Ciro Immobile de la edad de Lautaro. Con Harry Kane no, porque explotó muy joven. Pero en general es un poco injusto comparar a Lautaro en perspectiva de los grandes delanteros del momento, que han sido muy consistentes, pero solamente a partir de la edad que está por cumplir Lautaro, ¿no? Que sigue siendo un delantero joven y que necesita más consistencia porque ciertamente ha tenido esos altibajos muy pronunciados en su carrera. Esta misma temporada, claro, tiene un punto muy bajo en la Copa del Mundo, cuando llegaba bien, cuando llegaba como uno de los nombres propios de esta selección argentina. Yo, lo que más me hacía escéptico de cara a las posibilidades de la selección argentina en esta Copa del Mundo era la falta de futbolistas del nivel de Lautaro, ¿no? Porque yo veía a Messi y veía que estaba rodeado de futbolistas que no estaban con sus equipos en un buen momento y que no eran las figuras de sus equipos, salvo por Lautaro, ¿no? Lautaro y Di María en menor medida. Pero Lautaro Martínez tuvo su oportunidad en la Copa del Mundo. Hay una jugada que además como delantero te cambia todo, ¿eh? Es decir, hay una jugada contra Arabia Saudita en la que mete un golazo, resulta que está en fuera de juego por una hormiga que estaba en su hombro, y a partir de ahí se viene abajo anímicamente, ¿no? Es la derrota contra Arabia Saudita. Julián Álvarez lo hace muy bien, y como delantero vas perdiendo confianza, y los minutos que tuvo en la Copa del Mundo aún como suplente nos hicieron recordar lo peor de Gonzalo Higuaín. Y en el Inter también ha tenido, dentro de los altibajos del propio Inter, una temporada que no ha sido tan sólida, pero es un delantero con una capacidad que está al alcance de muy pocos. Es un delantero que tiene movilidad, es un delantero que tiene buen golpeo con ambas piernas, es un futbolista técnico, es un jugador que lo único que necesita es mayor consistencia, y supongo que esa va de la mano de una fortaleza mental que solamente te dan victorias como esta, ¿no? Ganar la Serie A, perfecto. Ahora estar en una final de la Champions, ganar la Copa del Mundo, aunque no fuera en el papel que hubiera querido, pues seguramente va a ser una espina que pocos tienen una espina clavada, ¿no? De argentinos de cara al Mundial de 2026. Bueno, sin duda que Lautaro es uno de ellos. Y la Copa Italia, ¿no? Entonces, también me pregunto, Fer, ¿necesita Lautaro ser el protagonista de este Inter en esos dos partidos trascendentales que le quedan a este equipo italiano, al de Inzaghi, para definir de qué está hecho el argentino y dónde podrá jugar en el futuro cercano? Yo creo que no tendríamos que ponerle a un partido la muestra de lo que es el futbolista que además por regularidad, Barak lo mencionaba, ha llegado ya a tantos goles en esta temporada como la pasada campaña. Y la anterior a esa se quedó a un gol de llegar a 20 en la temporada con una cantidad importante de partidos jugados. Es un futbolista al que el contexto de ese mundial quizás le privó de su mejor expresión. Imagínate ese partido contra Arabia, las pelotas que de repente se le anulaban o los goles que se le anulaban entraban porque no levantaban la bandera o porque partía en posición regular. La confianza de Lautaro habría sido otra de cara al resto de la Copa del Mundo. Tuvo un par de ocasiones en la final, también lo recordamos. Es un futbolista que para que pueda brillar necesita, creo, del espacio que la final le va a permitir, porque el Inter, ante ninguno de los equipos que tenga que enfrentar, ya sea cualquiera sea el que salga de la otra llave, no va a pararse en la cancha Inzaghi a tratar de
posicionarse en el terreno del contrario. Entonces va a contar con el espacio con el que regularmente brilla y con el que es capaz, además de sostener la pelota sobre los costados. Es un tremendo asistidor a pase largo desde la banda cuando es necesario. Es un gran sostén de pelota tras recibir de pase de un envío largo. Tremendo uso de su cuerpo para aguantar la presión de los centrales rivales. Yo no creo que Lautaro necesite de este partido para probar de qué está hecho, qué es lo que puede hacer. Es demasiado, me parece, sería demasiado injusto por lo que ya ha hecho en Europa, que tampoco digamos que es demasiado, pero no creo que un partido deba medírsele. Y el Inter lo necesita porque lo ha necesitado en todo el camino de esta Champions League para poder llegar hasta donde ahora se encuentran, con lo que, claro, para que el Inter pueda ser parecido a lo que ha sido hasta ahora en el camino a la final, necesita de que Lautaro entre y sea lo que ha sido hasta ahora también. Claro, así que espectacular ver al Inter 13 años después, al Inter de Inzaghi en una final de Champions. Por supuesto se dice mucho que entran en desventaja sea cual sea el rival, pero lo cierto es que bastan de un minuto de inspiración, de un gran partido para ser campeones y levantar la orejona. Es el propósito y el objetivo de este representante italiano.